8 de la mañana, 47 minutos. Darcy, ¿ya se leyó El fiscal defensor de la institucionalidad y la democracia? Aquí voy. ¿Dónde va? Ay, ¿Qué página Santiago me perdió la hoja en la que iba. Ay, perdón. La tenía señalada. Santiago tan inquieto, hombre, manos inquietas. Uno tiene que utilizar las tarjeticas, Darcy, ¿vio? Sí. Yo empiezo de atrás para adelante, la verdad. Ah, sí, usted lee el libro al revés. Lo que pasa es que, digamos, obviamente yo como periodista tengo un especial interés en saber como toda esa última etapa de la fiscalía y la relación con Gustavo Petro, Sí. y el estallido social y el caso de Nicolás Petro, etcétera, etcétera. Entonces, eso está casi al final y me ha Entonces tocado. arranca de atrás para adelante. De Es decir, atrás usted para ya adelante, sí. se comió el postre antes de llegar a la entrada. Sí, así es, así es. Yo soy un poquito desordenada para los libros, bueno. capítulos, etcétera. Algunos de los temas que aborda el tema del Palacio de Nariño a la Fiscalía General, entre la academia y el sector público, una etapa de turbulencia institucional, los primeros meses del gobierno de Petro entre el ELN y la primera línea, la ruptura del presidente Petro con la Fiscalía, ni sometimientos a la justicia, ni humanización, las trampas de la paz total. Bueno, pues, todo el petate del choque. El último encuentro. El último encuentro, ese fue El con quién? asedio a la Corte Suprema de Justicia. El caso Nicolás Petro y un posible atentado del ELN. Es un libro que tiene las intimidades de lo que fue una época muy turbulenta, muy difícil que se vivió en Colombia, y el choque institucional que evidentemente se dio durante mucho tiempo entre el fiscal general de ese momento y el hoy presidente Gustavo Petro. Nos acompaña esta mañana el doctor Francisco Barbosa, ex fiscal general de la Nación. Doctor Barbosa, muchas gracias por estar aquí en la cabina de la FM. Bueno, muchas gracias, William, a Darcy, a Santiago, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, revisando el libro, usted estuvo en dos momentos presidenciales. Estuvo en parte del periodo del presidente Duque, del expresidente Duque, y en el comienzo del gobierno del presidente Petro. ¿Cómo fue lidiar con el presidente Duque y luego con el presidente Petro? Bueno, fueron dos momentos históricos diferentes, pero yo diría lo siguiente rápidamente. Con el presidente Duque nunca hubo ningún tipo de dificultad en el entendimiento de la labor de la Fiscalía General de la Nación o de la Justicia. En eso Duque no impedía que existiera una coordinación entre las fuerzas militares, de policía, Polfa, UIAF y tantas otras agencias que deben trabajar con la Fiscalía, mientras que con el presidente Petro todo se dificultó. Todo se dificultó, la ruptura y la cooperación, la coordinación estatal fue muy difícil, y por supuesto después vinieron los momentos más complejos, y es que él considera que la justicia punitiva, la justicia sancionatoria, pues está en contravía de lo que él considera que debe ser la justicia, que es la justicia social. Él dice que básicamente los códigos penales, el sistema penal, es una imposición de las élites para sancionar a los que injustamente han tratado de quitarle a los otros para equilibrar la sociedad. Cuando usted le plantean eso, básicamente entiende que iba a haber necesariamente un problema entre el fiscal general y el presidente de la República. Pero no hubo ninguna presión en el gobierno de Duque, ¿no? Es decir, nada que se le parezca a lo que le tocó enfrentar con el hoy presidente Petro. No, nunca. Yo creo que hubo momentos muy difíciles. Yo diría que el tema del estallido social fue muy complicado. Sobre todo porque teníamos que coordinar Fiscalía y Estado para poder sostener el país, pero jamás hubo algún tipo de injerencia o algún tipo de sugerencia. Y recuerden ustedes que fueron momentos difíciles. Nosotros procesamos en la Fiscalía al general Mario Montoya durante el gobierno del presidente Duque. Hubo procesos muy complejos contra el ex candidato, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, durante el gobierno Duque. Y jamás en la vida del presidente Duque llamaba o decía o criticaba o salía y atacaba a la Fiscalía. Con el gobierno Petro fue distinto. Sí, en muchos sectores políticos de la hoy oposición al gobierno Petro se dijo que el estallido social fue parte de la campaña del hoy presidente Petro. ¿La Fiscalía tiene evidencias de que eso fue así? En ese momento yo creo que estaba... ¿Tuvo la Fiscalía en su momento? En ese momento nosotros tuvimos claridad de que había, y lo digo en el libro, lo explico además con detalle, de que, por ejemplo, este Comité Nacional del Paro fue una cosa que se inventaron para el estallido, porque eso desapareció, eso no existe hoy.
Es decir, el mismo candidato en ese momento, Gustavo... Sí existe fiscal en altos puestos del gobierno. En altos puestos del gobierno, tiene razón. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, Gustavo Petro en Cali, cuando hubo un linchamiento contra un funcionario de la Fiscalía que fue asesinado, inmediatamente Petro, el funcionario, reaccionó utilizando su arma de dotación, y Petro puso un trino diciendo: le pido al fiscal general, ahí lo digo claramente, que por favor le ordene a sus hombres que dejen de disparar en Cali. Entonces todo eso era clarísimamente una agresión y una estrategia de Petro en ese momento. Yo después, en la primera conversación con Petro de frente, le digo: ¿usted por qué puso ese trino? Y me miró, agachó la cabeza y dijo: no me acuerdo. Es decir, eso es básicamente lo que yo podía decir, pero claro que hubo un interés, y ese estallido social lo que hizo fue aprovechar la situación de pandemia del país que venía, aprovechar la crítica situación social y construir una dialéctica de ruptura institucional que llevó al país a elegir a Petro. También hubo muchos abusos, ¿no?, de la policía, que incluso ustedes judicializaron y procesaron. Hay algunas condenas de policías que cometieron excesos, pero fiscal, usted fue el fiscal que pues estaba al frente de esa institución cuando se capturó al hijo de un presidente. Y eso me imagino que en la cúpula y en su oficina en el búnker pues tuvo que haber tenido un ambiente de muchísima tensión. ¿Cómo se vivió eso? ¿Usted, quién le avisa que van a tomar esa decisión? ¿Cómo es el operativo en Barranquilla? ¿Usted tiene alguna comunicación previa con el presidente para avisarle que están capturando a su hijo? Es una muy buena pregunta, Santiago, y todas esas preguntas me las hice antes de que se presentaran esos hechos y me comentaran. A mí me dicen en la Fiscalía que se va a tomar esa decisión, y yo pregunto que si existen también antecedentes desde el punto de vista de esas decisiones judiciales en la entidad. Me dicen que hay una clara jurisprudencia donde se dice que se tienen que tomar medidas de carácter restrictivos, y les digo: perfecto, yo no tengo ningún inconveniente, preparen entonces la prensa, preparen todo lo que tenemos que hacer y explicar al país lo que va a ocurrir, y no le informo al presidente Gustavo Petro. Y no le informo al presidente Gustavo Petro porque es que yo no le podía informar, como no le informé a ninguna persona en la Fiscalía General de la Nación, ninguna decisión que se tomara en ese sentido, porque podía ocurrir cualquier cosa y además no tendría una explicación. Yo hoy no podría ponerle la cara al país y decir: ¿usted por qué le informó al presidente si eso había ocurrido o no ocurrido? No, nunca ocurrió, y a mí me informaron. Yo estaba en República Dominicana, estaba en la asociación en la Asamblea General de la Asociación de Fiscales que yo presidía de Iberoamérica, y me informaron que se iba a tomar esa decisión en un par de horas, y se toma esa decisión, y obviamente después enfrentamos el asunto. Cuando yo regreso al país, inmediatamente lo que tomo la decisión es: como el señor Nicolás Petro está en el búnker de la Fiscalía, no voy a la Fiscalía mientras él está detenido allá, por muchas razones, porque yo dije: no quiero que se haga amalgama de que yo fui al búnker mientras ese señor estaba detenido allá. Le dije que le respeten el debido proceso, que le respeten las garantías judiciales. Allá incluso hubo una solicitud de visita de su padre allá, no fue. Y el asunto yo termino 3 o 4 días trabajando en la otra oficina alterna de la Fiscalía hasta que se produce la audiencia, se produce lo que vio el país. Yo vi por primera vez todo lo que ocurría en ese proceso vía las audiencias públicas que todos ustedes vieron. Y ahí terminó, digamos, yo diría, la relación, si se quiere, con Petro. Solamente tuve una conversación final, tal vez 2 conversaciones con él después, pero debo reconocer que nunca me hizo un mensaje directo sobre el caso. Tal vez la última conversación, como decía Daci, es cuando me dice: ustedes a mí no me han tratado como presidente, sino como guerrillero. Y yo le dije: usted no se ha comportado como presidente con la Fiscalía General de la Nación tampoco. Pero no hubo presiones, es decir, claramente... Al contrario, le ofreció embajada y todo, pero usted la rechazó.
Había, claro, ahí me hizo un envión diciendo que incluso él había estado en un cargo diplomático durante un gobierno hostil, que era el gobierno de Gaviria, y entonces yo le dije que yo no aceptaba ningún tipo de cargos diplomáticos en el país y menos a representarlo a él porque no tenía ningún sentido con mis principios. Mire, aquí hay un tema que yo lo quiero discutir con usted porque así no me acuerdo qué pasó, señor exfiscal, y es, por ejemplo, cuando se habla de la ruptura institucional, ¿se acuerda el trino del presidente cuando dice que aquí hay una ruptura institucional ante una cuenta falsa? Sí. Porque había una que uno se confundía y usted le tocaba decir, yo no tengo cuentas en X, porque hablaba de que la Fiscalía imputaría cargos a Ricardo Roa, gerente de la campaña, a Dagoberto Quiroga y a William Velandia, que fueron personas que estuvieron dentro de la campaña. Pero quiero decirle que esto no fue solo una cuenta falsa, esto fue una información de la revista Semana. Esto salió dentro de la revista Semana y en algún momento todos esperaban y uno asumía que era una información oficial y que era una información corroborada, pues porque la revista Semana solía tener muy buena información de la Fiscalía. Entonces, digamos, ¿qué fue lo que pasó ahí realmente? Para mí es claro que sí estaba la intención de imputar y que usted decide no hacerlo en su administración y que lo haga o Marta Mancera o la siguiente administración y finalmente eso quedó ahí, ¿no? No, yo no decidía qué hacer o qué no hacer en la administración, Darcy. Yo no podía llamar a un fiscal y decirle háganlo después o háganlo antes. La información que salió de la revista Semana es una información que no estaba corroborada con la Fiscalía General de la Nación oficialmente. Podía haber ocurrido que tenían alguna fuente, alguna persona que había informado algo así, pero nosotros rápidamente cuando yo llego de Chile y yo me encuentro con ese trino, inmediatamente veo que Petro arranca a poner en árabe, en chino, en todos los idiomas que había un golpe de Estado en Colombia. Yo sí pregunté a la cúpula qué es lo que estaba ocurriendo. Eso era un viernes y entonces me dicen no hay ninguna información oficial. Le dije, ¿qué es lo que pasa con ese expediente? Que va a salir una decisión y me dicen, no hay ninguna decisión que vaya a salir, fiscal. Le dije, entonces hágame el favor y ponen un comunicado diciendo que no hay información oficial y que solamente con la información oficial se va a producir eso. Creo que esa es la explicación que yo doy. Tal vez la secuencia fue la secuencia que yo tuve, es decir, yo me bajo del avión de Chile, inmediatamente encuentro ese trino, encuentro todo lo que ocurrió y nosotros salimos a desmentir, pero no existió claridad sobre ese asunto. Nunca hubo la intención de imputar cargos contra ellos, nunca hubo pruebas de financiación ilegal a la campaña. No, eso es otra cosa, porque lo que ocurrió es que decir, la investigación. Yo lo que pregunto es, ¿esa investigación va a salir? ¿Van a tomar? Y me dicen, las personas encargadas en ese momento dicen, no hay en este momento ninguna acción de la Fiscalía que se vaya a producir en ese caso. Lo que hay es una información que no corresponde a la realidad. Me imagino que tenían elementos, habían tenido elementos, estaban trabajando, pero no necesariamente la Fiscalía tomaba la decisión en un día, podía tomarlo en un mes o en 2 meses o en 3 meses, no tengo ni idea. Y no, pero ya pasó un año, Sí, pero es que más de un año. En esta administración no ha pasado nada. Pero yo como dejé de ser fiscal hace 1 año y 1 mes, entonces yo no te puedo decir qué pasó. La impresión que me quedó de Petro es que es un hombre coherente con su propio caos y respeta a los adversarios y desconoce a quienes son salameros como él o con él. Quienes lo menosprecian como persona deberían estar mucho más atentos. Es un hombre sagaz y su rol es desmontar lo que encuentra ordenado. Independientemente de los conflictos que tuvimos y mantenemos, es claro que tanto el uno como el otro sabe lo que implicó esta difícil relación en la que se nos fue casi la mitad de nuestro mandato. Al final del día, ni él ni yo somos personas dóciles, y eso cuesta mucho en la vida y en la política. Es parte del texto del último encuentro del capítulo al que hace referencia el libro del fiscal, el defensor de la institucionalidad y la democracia. A propósito de la última frase de la política, ¿cómo va la política, doctor Barbosa? La política va bien, yo ahí voy viendo en el país exactamente qué es lo que está pasando, con mucho tacto. Creo que
pues muy preocupado con el escenario que se va a encontrar el próximo presidente el 7 de agosto del próximo año. Creo que hay muchos candidatos hoy, no hay claridad sobre qué es lo que va a ocurrir. Creo que se lanzó mucha gente antes de, y el país hoy no tiene esa preocupación, hoy la gente está en otros temas. Pero volviendo al libro, exfiscal, Marta Mancera, entonces ahí hay un tema donde es parte de la conversación con el presidente. Usted propone un encuentro entre él y ella porque él tiene muchas prevenciones con Marta Mancera, obviamente de todo lo que le han dicho sus amigos, que lo de Pacho Malo y todo eso. Él dice que no, pero luego sí se encuentra con Marta Mancera y a nosotros a todos nos quedó la gran pregunta de si hubo un pacto entre Marta Mancera y el presidente de no agresión tras ese encuentro. Porque lo cierto es que en la administración de la señora Mancera pues no pasó absolutamente nada. Todos los procesos quedaron quietos, se mantuvo ahí una calma, digamos, esperando que la Corte eligiera nuevo fiscal. ¿Usted cree que sí pasó eso, que hubo un pacto de no agresión en ese encuentro que no se iba a dar y que luego sí se dio repentinamente? Pues mire, tan no es así que se haya dado ese acuerdo, que la última decisión que toma Marta Mancera en esa administración es la expedición de la orden de captura contra Papá Pitufo. Y eso me parece importante. ¿Pero acaso Marta Mancera sabía algo de Papá Pitufo con el presidente y la campaña presidencial? No, es que en ese momento se tomaron las decisiones contra el contrabando. Yo después, claro, después de que uno empieza a verificar la historia. El tema con lo de la campaña lo supimos fue ahora. Es que mire lo grave de todo este asunto. ¿Cuándo se viene la andanada a la Fiscalía General de la Nación por parte del gobierno? En octubre del año 2023. Cuando nosotros tomamos en octubre del año 2023, septiembre del 2023, se inicia la tercera fase para desmantelar en Buenaventura parte del contrabando, dentro del lo cual está Papá Pitufo. Ahí se inicia una andanada porque había que sacar al fiscal Barbosa, tenía que terminar esto, tenía que salir Mancera, tenía que salir todo el mundo. Cuando uno se da cuenta un año después, Darcy, de que la administración o la campaña de Petro recibió 400 millones de pesos, se montó en un avión del Papá Pitufo, inmediatamente tuvo 2 conversaciones con el Papá Pitufo y al mismo tiempo los cargos de la DIAN terminaron rifados, como ustedes han discutido y visto con lo de Papá Pitufo. Pues a mí discúlpeme, pero había una preocupación del señor Petro seguramente por la investigación. Pero eso no lo sabía Marta Mancera. Eso no lo sabíamos nosotros. Y finalmente la conversación de Marta Mancera con el presidente Petro, según lo que ella me informó a mí también, fue una conversación alrededor del tema de su seguridad. Ahora, ¿cuánto duró Marta Mancera en ese cargo? Duró un mes. Entonces tampoco hay que, darle mucha agilidad a un tema que una persona que estuvo al frente de la Fiscalía un mes podía haber transformado las decisiones de la Fiscalía. No, la Corte Suprema de Justicia fue muy rápida, eligió una fiscal general y Marta Mancera salió de la entidad. Sí. Creo que la decisión de haberse reunido es una decisión de ella, es una decisión que me informa a mí con posterioridad. Yo ya estaba fuera del país, yo ya no era fiscal. Y además yo no tenía por qué, ella no tenía por qué pedirme a mí una autorización para hacerlo o no hacerlo. Yo le dije que por qué lo había hecho y me dijo que por temas de su seguridad, y que ahí terminó la discusión, pero no ahondé más en ese tema. Exfiscal, hay un tema importante y es el de Armando Benedetti. Usted tenía un fiscal que era pues el fiscal más importante de la Fiscalía en ese momento, porque era el jefe de fiscales delegados ante la Corte, que era Gabriel Jaimes. Y cuando Benedetti pierde el fuero, hay un momento de transición en donde los 6 casos de Benedetti en la Corte pasan a la Fiscalía. Yo publiqué una columna cuestionando que el fiscal Gabriel Jaimes no había tomado decisiones sobre los casos de Benedetti, y sé que le molestó la columna, pero ¿por qué cuando esos casos de Benedetti todos estuvieron en la Fiscalía no hubo decisiones sobre Benedetti? Es que mire lo que ocurrió, y esto es bueno que ustedes lo analicen acá. En el caso de Benedetti, los casos se encontraban en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción. Luego Benedetti lo nombran embajador y los asuntos pasan a la Fiscalía. Y posteriormente, claro, llegan todos los procesos. Y tienen que sentarse a analizar esos procesos. Luego esos procesos de nuevo se devuelven a la Corte Suprema de Justicia. Aquí lo que hubo fue una especie de ruleta, en donde los funcionarios que se sienten listos a que van a tomar una decisión cambian de puesto o cambian de lugar para rápidamente cambiar la jurisdicción. Yo no conozco el detalle de esos expedientes, es un asunto que le correspondía a al fiscal delegado ante la Corte.
Pero yo me imagino que eso tiene que ver con eso, porque no es únicamente el caso de Benedetti. Son muchísimos casos de muchas personas que tratan de irse de una jurisdicción a la otra, buscando, o de un lugar a otro, tratando de buscar mejores condiciones o peores condiciones, dependiendo de donde se encuentren. Entonces yo, digamos, me atrevería a decir que más allá que mala fe de esos funcionarios o de ese funcionario, lo que había era, me imagino que debían haber estudiado ese expediente. Recuerden ustedes que estaban también en el caso Uribe, recuerden ustedes que los términos que se habían puesto para el caso Uribe eran absolutamente perentorios, que era encima de todo, y recuerden que cada fiscal delegado ante la Corte tiene más de 100 casos relevantes, y la sala de juzgamiento, que es a donde van esos casos, tiene solamente 3 magistrados, y esos magistrados están exigiendo día a día audiencias permanentes. Entonces creo que esa pudo haber sido la explicación, pero por supuesto, pues evidentemente, si uno dice si faltó tiempo para hacer cosas, yo diría que hubiese sido ideal un tiempito más para poder aclarar lo de la financiación, la presunta financiación ilegal y otro ese tipo de cosas que llegaron muy tarde en mi administración. Fiscal, exfiscal, ¿cómo explica usted que la fiscalía suya, no en una, sino en 2 oportunidades, pidió la absolución o la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, y llega una nueva fiscal y inmediatamente presenta 10 días después la acusación? Pues yo quedé perplejo. Yo simplemente vi las audiencias cuando se dieron esas audiencias para solicitar la preclusión, y me parecieron muy contundentes, y el tiempo me dio la razón. Mire la porquería de juicio que hay en este momento en Colombia. Eso, cualquier persona que sepa de derecho sabe que eso básicamente es una suerte de sainete al que estamos viendo, donde unos testigos se oponen dicen lo contrario de lo que dijeron antes. Todos están echando para atrás. Por eso, entonces, lo único que yo veo ya como ciudadano es que ese juicio, pues es un juicio absolutamente lamentable, y que Jaimes y Cárdenas en su momento tenían toda la razón en haber pedido la preclusión en el marco de su autonomía y su independencia. Luego, pues aquí la verdad es que la justicia en este caso seguramente va a ser uno de los grandes papelones alrededor del caso Uribe, y esto tendremos que verlo en tiempo real, ¿no? Porque yo lo que he visto y lo que todo el país ha visto es una absoluta falta de seriedad. Ustedes lo han visto, hasta imágenes pornográficas han metido en el juicio, enanos, con enanos y con lo que ustedes quieran. Luego eso le falta simple y llanamente es que parecen disfrazados o haga un carnaval dentro de esa audiencia para que sea seria. Doctor Barbosa, hablemos de la fiscal Luz Adriana Camargo. ¿Cómo la ha visto? ¿Cree que está haciendo las cosas bien? Pues yo normalmente tengo la tesis de que uno no entra a hablar de la sucesora, y no voy a entrar a hacer una valoración de Luz Adriana Camargo. Creo que ella paulatinamente está volviéndose más fiscal cada día. Y eso es parte de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, uno llega, está medio atortolado, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ella está viendo, observando, y ya se dio cuenta que su periodo va hasta el 2028 y el de Petro va hasta el próximo año. Y eso va a generar además mayor autonomía seguramente de la fiscal, y se van a empezar a tomar decisiones que empiezan a molestar a Petro. Luego ya lo que tiene que prepararse es para el insulto que le van a meter dentro de los próximos meses. Ya empezaron, pero esto va a crecer, porque Petro tiene una característica, es que Petro es un hombre autocrático. Petro es un tipo que no reconoce a los demás, y en ese sentido va a entrar a tratar de pulverizar a la fiscal, y la fiscal tendrá que defender sus competencias, y en ese sentido yo lo que hago como exfiscal es respaldar institucionalmente a quien esté ahí, porque además mal haría yo en decir o criticar independientemente de lo que ocurra cuando esta persona lleva hasta ahora 1 año en el cargo. Don Azuri Chamá, la última pregunta, usted la tiene en Medellín y tiene además ese archivo, ¿no? Doctor Barbosa, muy buenos días. Pregunta no institucional, porque lo institucional ya lo comprendemos. Sí. Si me lo permite, una pregunta personal. ¿Qué pasó cuando usted escuchó esto? Adelante. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Presidente, por tanto, el jefe de él. De verdad que hace mucho tiempo quiero saber ese día usted cómo tomó esto y
Bueno, ¿qué ocurrió? Ese día eran las, a ver, se lo pongo en contexto, eran como las 6:15 de la mañana y yo tenía que hacer una entrevista justamente con la FM. Creo que en la FM íbamos a hablar sobre algún tema acá y me mandaron un chat diciéndome que el presidente había dicho eso. Y yo pensé que era una mentira, que no era verdad, que me estaban tomando el pelo. Y les dije, mándenme el audio. Y cuando me mandó el audio y yo escuché eso, dije, este señor se desquició. Perdió la cabeza. Entonces dije, ¿yo qué tengo que hacer? En este momento me toca rápidamente salir, y creo que en ese momento pude hacer algunas entrevistas, y posteriormente llamé al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, y le dije, Fernando, mire, este señor perdió la cabeza. Yo no puedo entender que haya dicho lo que dijo. Entonces me dijo, no, sí, él no entiende absolutamente nada de la Constitución. Eso no, por lo menos me dijo, la situación es muy grave. A las 12 del día la Corte Suprema sacó un comunicado ese día y yo inmediatamente pues reaccioné. Creo que reaccioné explicándole al país que en Colombia había división, casi que era una clase de derecho constitucional básica, para decirle a la gente que el presidente no podía salir con una cosa como la que estaba planteando. Y eso que ocurrió, William, y que ocurrió en ese momento, fue la característica de esa administración. Es decir, las personas que están al frente de los temas son personas que no conocen los temas y que no conocen la administración y que no conocen sus competencias. Ese fue el gran problema que yo tuve. Es decir, cuando usted está al frente de una persona iletrada, que además lo mira con ojos de sorpresa, pero él tiene un cargo y uno le dice, oiga, esto no puede ser así, y ellos dicen, pero ¿por qué? O sea, como con sorpresa, es decir, falta de conocimiento. Y ahí nos enfrentamos a un problema con la SAE, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa. Mire, con el Ministerio de Defensa, cuando nos secuestraron a unos fiscales en Tarazá, yo le digo al ministro de Defensa en la Fiscalía, al señor a Velázquez, le digo, oiga, ministro, me dicen aquí en las declaraciones los fiscales y los jueces que pasó y el ejército estaba al frente y que permitieron el secuestro. No puede ser posible que el ejército esté al frente. Y me dice, no, es que señor fiscal, el ejército cuando se para en la carretera es para poner el símbolo del dedito arriba. Del dedito arriba. El like. Y tiene que entender usted una cosa, y es que nosotros no garantizamos la seguridad en todo el territorio nacional. Entonces yo dije, no, venga, si un ministro de Defensa a mí me está diciendo eso. ¿Eso se lo dijo Velázquez? Eso está ahí, eso está además dentro de la conversación en febrero que se produjo, en donde en una reunión con Velázquez, con toda la cúpula de la Fiscalía, con el director de la policía, con todos y con la vicefiscal, nos dijeron, es que el Estado no garantiza la seguridad en todo el territorio nacional. Eso debió decirlo también en múltiples declaraciones. Entonces, cuando usted está en esa situación, o cuando se me aparece la vicepresidenta al despacho y me dice, discúlpeme fiscal, yo estoy muy preocupada porque es que mi seguridad no me la garantiza la policía, y yo le dije, ¿cuál es su rol? No es que usted es parte del Ejecutivo, vaya y hable con el presidente, que usted es la que controla eso. ¿Usted qué puede hacer? No, es que yo estoy muy preocupada, es que no me atienden allá, la policía no me da mi seguridad. Le dije, ¿y qué quiere? ¿Que yo le consiga una cita con el presidente? O sea, es que estábamos en una situación en la cual el país no entendió que había unas personas sin ningún tipo de ni experticia ni experiencia, como han venido demostrando en el país, es decir, en todos los sectores. Y eso fue a lo que nos enfrentamos y se sigue enfrentando el país hoy, y ojalá termine, por supuesto, en el 2026 para retomar y reconstruir el país. Pues todas esas historias, el detrás de lo que ocurrió en la Fiscalía del doctor Francisco Barbosa, es lo que está en las revelaciones del libro del fiscal, defensor de la institucionalidad y la democracia. Doctor Barbosa, muchas gracias por estar aquí en estos micrófonos de la FM y por acompañarnos estos minutos aquí en la mañana. Muchas gracias, William, muchas gracias a todos, y de verdad un placer estar aquí con ustedes. 9:17, vamos a una breve pausa, ya volvemos. Ale, se pasó bueno ayer, ¿no? Total.